Vaya a Hebreos capítulo 11. Acá tenemos los héroes de la fe, algunos dirían la galería de la fe, y por qué no la historia de los hombres de fe. Y si tendríamos que decir, la historia se sigue escribiendo y muchas de las cosas que nosotros vamos a ver es la historia que marcaron el rumbo de la iglesia, y todavía la historia se sigue escribiendo, con la diferencia que no está dentro del canon, pero está delante de Dios con toda seguridad. Lo han escrito. Y aquí tenemos una variedad de hombres que lo hicieron por la fe. Y quiero tomarme uno de los hombres, y es el que encontramos del versículo 23 al 29, y sería Moisés. Podríamos elegir cualquiera. También me muestra la última parte de este capítulo el otro matiz de la fe. En este capítulo 11 usted va a encontrar varios matices de la fe. Algunos tremendamente extraordinarios, ricos y preciosos, y otros no tan ricos. Porque usted va a ver que por la fe alcanzaron, pero por la fe sufrieron. Por la fe experimentaron cosas buenas, y por la fe experimentaron no tan buenas. Entonces la fe tiene esos matices, y ahí donde lo hace rico, porque la fe es lo que lo hace sólido. Por eso los primeros 3 versículos creo que son los más contundentes de toda la Biblia para describirnos lo que es la fe en 11.1. Pero quiero tomar a Moisés como ejemplo y quiero que veamos algo aquí rápidamente. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque vieron el niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y ahora comienza a hablar de Moisés. Primero hablaron de los padres, ahora de Moisés. Y noten todas las veces que repite por la fe, por la fe. Ahora el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. En estos versículos repite varias veces por la fe, y quiero aclararle simplemente una cosa que creo que aquí es importante entender en cuanto a la fe. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros hablamos de la fe cristiana y la fe secular, diríamos, para usar un término más? Mayormente me gustaría tomar el ejemplo, ¿qué diferencia hay entre que a mí me pregunte si creo en Dios o tengo fe, y si le preguntamos a un borracho, a un drogadicto, si tiene fe y cree en Dios? Y ambos dan la misma respuesta, que lo creen. Y la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? ¿Cuál es la diferencia entre usted y él? Que cuando usted le pregunta a él, el concepto de él, si cree en la existencia de Dios. Y la diferencia entre usted es que usted no es que está diciendo sí por la existencia, sino porque usted cree a la palabra y la practica. La verdadera fe es creer, no la existencia de Dios, damos por sentado que existe. Creemos a la palabra y la practicamos. Y ahí está la diferencia, y esta es una de las cosas que hay en el capítulo 11, es creer a la palabra, y la evidencia de creer es la práctica. Es la práctica. Tomo otro ejemplo y ya vuelvo a Moisés rápido. Tomo otro ejemplo, Noé. Dios le dijo a Noé que iba a venir el diluvio. Nunca había llovido, jamás había llovido.
Ahora Dios le dice va a venir un diluvio. Entonces Dios le dice qué tiene que hacer para salvarse. Ahora yo no sé cómo habrá sido ese momento, jamás había llovido. ¿Cómo Noé podía entender lo que iba a venir? Me parece que Noé nunca lo entendió teóricamente, porque nunca lo vio, pero creyó. Creyó a la palabra y por creer a la palabra hizo el arca. Y ahí está la diferencia. El creer lleva a practicar, a accionar lo que Dios dice. Entonces hizo. Y entonces la Biblia dice, por la fe Noé salvó a su familia. ¿Por qué? Obedeció. Y ahí está la diferencia. La acción. La fe es eso, accionar, hacer. Entonces, cuando hablamos de fe, no es un sentimiento escondido en el corazón, son hechos visibles. Fe no es un sentimiento que está metido y que cuando el domingo se torna lindo la reunión, tengo fe, ya el lunes va a ser tremendo para mí. Y no es un sentimiento, sino una actitud de obediencia continua. Es fe. Entonces, por fe hago esto. Y entonces, ¿qué dice aquí? Muy bien. ¿Qué pasa por la fe? Porque lo primero que pensamos cuando hablamos de fe, pensamos creer para recibir milagros. Bárbaro, es cierto, pero no es toda la verdad. Veamos qué dice aquí. En el versículo, podríamos observar, yo solamente me remito nada más a donde usa el término fe, nada más para que lo tengamos en cuenta. Dice allí en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Primera expresión, renuncia. Por la fe celebró la Pascua, obediencia. Y tercero, versículo 29, por la fe pasaron experiencia sobrenatural. Entonces, noten los tres matices de la fe. Uno, por la fe dejó, por la fe celebró y por la fe pasaron. Noten, todo es por fe. Primero, por la fe renuncia, por la fe obedece y por la fe experimenta. Son los matices de la fe. Entonces quiere decir que cuando hay convicción, cuando hay esa seguridad, esa obediencia por la fe, lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Por la fe renuncia. Entonces cuando hay fe, hay renuncia, hay hechos. Entienda, la fe es visible. Son cosas visibles, manifestaciones claras, contundentes. No es un sentimiento. El sentimiento es pasajero y cambiante, la verdadera fe es inamovible. La fe perdura, por eso dice, es la certeza, la convicción. Y cuando habla de certeza tiene que ver de algo que no se mueve, algo que no vacila. Entonces por la fe, aquí me impacta, o sea, me gusta mucho porque creo que es una aclaración contundente, esta, la del versículo 28. Por la fe celebró la Pascua, esparció la sangre. Quiere decir, él hace un acto de fe. Simplemente lo único que tiene es la palabra de Dios, la palabra. Él tenía la alternativa, creo o no creo que va a pasar el ángel y va a matar a los primogénitos. ¿Y cómo iba a manifestar si creía o no creía lo que Dios le dijo? Obedeciendo o desobedeciendo. Y la fe se ve por obediencia. Entonces la mayor evidencia de la fe es la obediencia. Es la obediencia. Es la mayor evidencia. Entonces, cuando usted mira en la Biblia el asunto de fe, está ligado a la respuesta positiva a lo que Dios dice. Por eso cuando habla de Abraham, cuando habla que Abraham creyó, actuó, accionó. La fe es acción. Entonces la historia de la iglesia es una historia de fe, realmente de fe. Personas que dieron la vida en toda la historia y nos marcaron un gran ejemplo. Noten usted que el milagro vino después. O sea, en el versículo que hemos leído, desde el 23 al 29, el milagro fue al final. Antes hubo renuncia, antes hubo obediencia, antes hubo sufrimiento, y el milagro sobrenatural llegó al final. Pero hubo un proceso de trabajos activos, preciosos de la fe. Tuvo que haber renuncia, tuvo que haber obediencia, para después experimentar lo extraordinario de lo sobrenatural por la fe. Muy bien, ahora termino con esto, termino con la reflexión. Era simplemente hacer el paralelo y el eslabón entre el cristianismo y los hombres que están en la Biblia.
Todos ellos también pasaron por las mismas situaciones, pero tenían una misma cosa, fe. Los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron. La experiencia sobrenatural es para los que creen. Es para ellos. El milagro de Dios es para ellos, no es para otros. Entonces es para los que creen, para los que realmente obedecen al Señor. Muy bien, era esa simplemente una pequeña reflexión que quería compartirles. Bueno,